Bienvenidos a esta segunda sesión de la edición número 11 del curso de Cultura Medieval. Yo quería empezar haciendo una pregunta, y es que si alguna de las personas presentes en la sala no conoce a Clara Fernández Ladreda, pues que levante la mano. Y como no veo manos arriba, seré muy breve. Simplemente decir que es profesora de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Navarra, que todos conocemos su currículum, su categoría intelectual y su capacidad divulgadora. Por eso no me voy a entretener con todo ello. Además de agradecerle a Clara una edición más su participación en este curso de cultura medieval, quiero poner de manifiesto su condición de asturiana, por lo que estoy segura que al hablarnos esta tarde de arte asturiano nos va a transmitir su conocimiento de primera mano sobre este y con un cariño y una transmisión especial. Así que muchas gracias, Clara. Nos quedamos contigo. Cuando Mercedes ha dicho eso de que todo el mundo conoce su categoría intelectual y tal, he pensado, sí, efectivamente, por desgracia. Pero bueno, en fin, ante todo agradezco a los organizadores de este ciclo el que una vez más haya contado conmigo. Que no sé... ¿Al revés? Que digo que agradezco... A ver ahora. Bueno, si no, si ese funciona, tanto monta tanto, ¿no? El caso es que funcione alguno. ¿Se oye? Caramba, empiezo a pensar que soy yo y no el micrófono. ¿Sigue sin oírse? Ah, bien. Bueno, menos mal, me tranquilizo porque ya era inquietante. Bien, agradezco a los organizadores del ciclo y a la directora del Museo de Navarra haber contado una vez más con mi presencia y a ustedes por su asistencia. Y entraremos en materia porque además yo siempre tengo cierta tendencia a retrasarme y hoy eso es particularmente grave toda vez que otra persona ha de hablar después. Bien. Antes de entrar en materia, es decir, de hablar del arte asturiano y la liturgia, conviene quizá especificar qué es el arte asturiano. A lo mejor resulta que todo el mundo está al cabo de la calle, pero por si hubiera alguien que no. El arte asturiano es el arte que se va a dar en el territorio del Reino de Asturias, que básicamente coincide con el actual Principado de Asturias, en todo caso con unas prolongaciones hacia Galicia, desde las últimas décadas del siglo VIII hasta entrado el siglo X. Aunque su momento álgido es el siglo IX. Bien. Una vez que hemos enmarcado el arte asturiano en el tiempo y en el espacio, vamos ya a entrar en materia. Y entonces, a la hora de abordar el tema que vamos a tratar, lo primero que hay que tener en cuenta es que las iglesias del prerrománico asturiano, las iglesias prerrománicas asturianas, como por otra parte el resto de las iglesias prerrománicas hispánicas, estaban claramente, perdón por el neologismo, claramente zonificadas. Es decir, que estaban divididas en diferentes ámbitos, cada uno de los cuales correspondía a un grupo humano distinto. Había una, podríamos decir, rígida organización clasista que obligaba a cada grupo a ocupar el sitio que le correspondía, el sitio exacto que le correspondía durante el desarrollo de las ceremonias litúrgicas. Básicamente pueden distinguirse tres áreas que aparecen ya citadas de una manera muy clara en el Cuarto Concilio de Toledo del año 633.
al tratar del lugar en que se debe comulgar. Un canon de ese concilio, al tratar esta cuestión, dice que el sacerdote y el diácono comulguen delante del altar, el clero en el coro y el pueblo fuera del coro. Bien, lo que está diciendo este texto, en última instancia, es que en la Iglesia existen tres zonas. Habría una zona reservada, no sé si se lee el cursor, una zona reservada para los oficiantes, es decir, para el sacerdote y el diácono, o si fuera el caso el obispo, si se trata de una catedral, para el sacerdote y el diácono, que se dice que se sitúa delante del altar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta zona delante del altar hay que identificarla con el santuario o capilla, que es donde está emplazado el altar. A continuación dice que el resto del clero comulgue en el coro. Bien, pues el coro es la parte que está inmediatamente delante de los santuarios o capillas. En este caso, esta zona. Luego iremos viendo que cambia. Y, por último, dice que hay una zona, que es la que corresponde a los fieles, que está fuera del coro. Bien, pues esta zona que está fuera del coro y que corresponde a los laicos, a los fieles, hay que identificarla con el cuerpo de naves. Por lo tanto, ya tenemos nuestras tres zonas, digamos. Estas tres zonas, en esta planta además se ven meridianamente, ya digo, esto sería la zona de los santuarios, reservada a los oficiantes, la zona del coro, reservada al resto del clero que no oficiaba, y por último la zona de las naves, que es lo que está reservada al pueblo, a los fieles, a los laicos. Y estas tres zonas estaban separadas, como vamos a ver, por elementos como canceles, cortinajes, en fin, arcos, etcétera, etcétera. De estas tres zonas, la más importante, de la que más hablan las fuentes y a la que yo voy a dedicar más espacio, por lo tanto no se alarmen si dice, caramba, llevamos media hora y no hemos salido de la primera zona, ¿qué nos espera? Pues es que es la que tiene más material. La primera zona es el santuario. El santuario es el espacio donde se encuentra el altar y sobre el que se desarrolla la ceremonia más importante del ritual cristiano, que es la Santa Misa, la Eucaristía. Ese santuario, o esos santuarios, porque pueden ser varios, se localizan en la cabecera del templo. Ahora bien, en las iglesias asturianas, como están viendo aquí, la cabecera es tripartita. Es decir, que está dividida en tres partes, 1, 2, 3, en tres partes, y además esas tres partes son santuarios, ya que cuentan con altares en los que se celebra la misa. Y hago hincapié en esto. El término santuario solo puede aplicarse a un espacio en que se localiza un altar. Por lo tanto, las iglesias asturianas tienen una cabecera tripartita dividida en tres partes y cada una de esas partes es un santuario, porque en ella se localiza un altar donde se celebra la misa. Efectivamente, como podemos ver, el plan más habitual en las iglesias asturianas es el plan basilical de 3 naves, aquí lo tenemos, un plan basilical, es decir, alargado con 3 naves, lateral, central, lateral, y cabecera tripartita con 3 santuarios. 3 santuarios o capillas, destinadas a acoger cada uno un altar, y esta cabecera está delimitada, está cerrada al oriente, al este, por un cierre recto que es común, un cierre recto, lo vemos aquí, común a las 3 capillas. Como vemos, la capilla central es más ancha que las laterales, para eso es la mayor,
y en algunas ocasiones, raramente, un poquito más profunda, sobresale un poco, rompe la continuidad de ese cierre recto oriental. Bien, a esta tipología corresponde la iglesia que están viendo en este momento, que es San Julián de los Prados. En adelante, cuando hable de ella, diré Santullano, porque eso de San Julián de los Prados, no por nada, por Dios, y le tengo gran afecto, pero, en fin. San Julián de los Prados, igualmente, estamos viendo exactamente lo mismo. San Pedro de Nora, estamos viendo un plan basilical con 3 naves y con una cabecera tripartita, con 3 santuarios o capillas, y con ese cierre oriental recto común a las 3 capillas. Alguno dirá, oiga, bueno, exactamente igual no es. Efectivamente hay una diferencia, y es que Santullano tiene transepto, pero es la única iglesia asturiana que tiene ese elemento. Es una excepción. Aquí tenemos San Pedro de Nora, San Miguel de Lillo, lo mismo, es decir, un plan basilical con 3 naves y con la cabecera tripartita, con 3 santuarios, que además en este caso incluso se han dibujado los altares. En el caso de San Miguel de Lillo, tengo que decirles, por si alguien lo conoce o lo va a conocer, que actualmente solo nos queda la extremidad occidental. Es decir, que la cabecera de San Miguel de Lillo no se conserva, la hemos conocido por excavaciones. San Salvador de Valdedios, lo mismo, un plan basilical de 3 naves con la cabecera tripartita, con los 3 santuarios. En este caso observen que se produce esa excepción de que la cabecera, la capilla mayor, es un poquito más saliente. San Adriano de Tuñón, San Salvador de Priesca, no voy a repetirme, y bien. Todas estas corresponden perfectamente a ese tipo, que es el más habitual en las iglesias asturianas. En el caso de Santa María de Vendones, sigue manteniendo la cabecera tripartita, con 3 santuarios y con un cierre oriental común a las 3 capillas y rectos, pero observen que la nave es única. Con todo, la tipología de la cabecera, que es lo que aquí nos interesa, es la misma. La única excepción a esto en toda la arquitectura asturiana es Santa Cristina de Lena, que tiene una cabecera única. Tiene una cabecera con un único espacio. Bien. Esta realidad tipológica, que está acreditada por la arqueología, bueno, por la arqueología o por la historia del arte, quiero decir, con la única excepción de Lillo, todas las iglesias que he mencionado hasta ahora se conservan y pueden ustedes ver que tienen ese tipo de cabecera. Bueno, pues esto además, aquí tenemos San Julián de los Prados, vean la cabecera al exterior. Los contrafuertes nos indican la tripartición. Cada uno de estos espacios corresponde a uno de los santuarios o capillas. Aquí las vemos por dentro. La cabecera tripartita con 3 santuarios. Incluso vemos que los 3 tienen altar. No estoy diciendo que los altares que tienen actualmente sean los originales, pero originalmente también tenían 3 altares. Luego veremos que no siempre esto pasa. San Pedro de Nora, observen lo mismo. La cabecera tripartita con las 3 capillas o santuarios separadas mediante los contrafuertes, y ven cómo el cierre oriental es común a esas 3 capillas y es recto. El mismo edificio por dentro, San Pedro de Nora. En este caso no acertamos a ver más que el santuario o capilla central, pero bueno. San Salvador de Valdedios. De nuevo, vemos en este caso, si cabe mejor, la cabecera tripartita con las 3 capillas, y además en este caso es más claro, toda vez que la capilla central es un poquito más profunda, sobresale. Al interior vemos la capilla central, intuimos, estos son los arcos de entrada a las capillas laterales. San Adriano de Tuñón, lo mismo, y aquí ven los 3 santuarios.
o capillas y, por cierto, los tres con ostentosísimos altares. San Salvador de Priesca, lo mismo, la cabecera, esto es un anejo posterior, tripartita, por dentro los tres santuarios, cada una de las ventanas corresponde a uno, separados por contrafuertes y con el cierre oriental recto y común a las tres capillas. El interior, el santuario capilla central y los laterales. Bien. Como digo, esta realidad, que está atestiguada por los propios edificios, además tiene su paralelo en las fuentes. Las fuentes también nos dicen lo mismo. Efectivamente, las fuentes, al hablar de las fundaciones regias en la ciudad de Oviedo, fundamentalmente de Santa María de Oviedo, que no es Santa María del Naranco, sino una iglesia que había al lado de la catedral y que ha desaparecido, y de Santullano, las describe como templos de 3 altares. Al principal lo denominan altaris principalis y a los colaterales los denominan tituli. Aquí tienen una planta de esa iglesia desaparecida, Santa María de Oviedo. Observen que tiene la misma tipología de cabecera que las iglesias conservadas. Y además, la crónica de Alfonso III ad Sebastianum, a propósito de esta iglesia, que fue edificada por Alfonso II al lado de la Catedral de San Salvador para servir de panteón a los reyes asturianos, dice: edificó también una iglesia en honor de Santa María siempre Virgen, en la cual, fuera del altar principal, levantó al lado derecho un título, quiere decir un altar lateral, en memoria de San Esteban, y al izquierdo un título en memoria de San Julián. La planta, más o menos conocida por excavaciones, se ajusta a lo que dicen las fuentes. Bueno, ahora bien, y aquí viene lo interesante. Esta fórmula de cabecera, con un triple santuario proyectado planimétricamente, es decir, que el triple santuario está en el plano, está en la realidad, porque uno podría colocar 3 altares en una iglesia sin necesidad que hubiera 3 espacios arquitectónicos. Aquí lo que estoy diciendo es que a los 3 altares les corresponden 3 espacios arquitectónicos, 3 santuarios. Pues eso, esa cabecera con triple santuario, plasmada ya en el plano, en el edificio, supone una novedad radical tanto desde el punto de vista funcional como planimétrico con relación a la arquitectura española anterior. Tanto la paleocristiana, que queda un poquito más lejos, como la visigótica, que es la inmediata, el antecedente inmediato de la arquitectura asturiana. Efectivamente, en la arquitectura visigótica tenemos 2 posibilidades respecto a la cabecera. O bien la cabecera era única, es decir, contaba con un único espacio, que es lo que vemos aquí, en San Pedro de la Nave, y lo vemos tanto en la planta como en el alzado exterior. Aquí no hay más que una cabecera única, con un espacio único, nada de triparticiones. O bien, la cabecera efectivamente era triple, entonces alguien dice, oiga, ¿y entonces dónde está la novedad asturiana? Pero si ya estoy... no. La cabecera era triple, es decir, que constaba efectivamente de 3 espacios. Pero los 2 laterales no eran santuarios, porque no tenían altares. Y eso es una diferencia muy importante. No es banal. Funcionaban como sacristías o como lo que se quiera, pero no eran santuarios, no eran capillas con altares. Bien. Es el caso que están viendo, que es el de Baños. Entonces, lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿y por qué esta innovación? ¿Por qué este cambio? O sea, ¿por qué de repente en el arte asturiano surge la cabecera tripartita con triple santuario? Durante mucho tiempo se ha pensado que eso se debía a un cambio en la liturgia,
Pero esto no es del todo cierto, o por lo menos no es cierto dicho así. ¿Por qué? Porque en el caso de España, desde el siglo VII hasta bien entrado el siglo XI, es decir, incluido el siglo IX, la liturgia va a ser siempre la misma. Eso que se llama liturgia hispánica y que a veces también conocemos como liturgia visigoda o más popularmente liturgia mozárabe. Es lo mismo, son términos sinónimos. Es más popular el término de liturgia mozárabe y, sin embargo, no es nada exacto porque esa liturgia cristaliza en tiempos de los visigodos, en el siglo VII. Bien, pues, como digo, desde el siglo VII hasta bien entrado el siglo XI, en España la liturgia que se aplicaba era esa liturgia hispánica. Por lo tanto, el siglo IX no supuso ningún cambio de liturgia. En lo que sí se produce un cambio es en la forma en que se practica esa liturgia y también en la concepción, en la formulación de la Eucaristía. Nuevamente, en lo que se refiere a la práctica de la liturgia, el cambio va a consistir en un aumento del número de misas diarias, lo cual es, por un lado, una consecuencia del incremento de número de sacerdotes dentro de las comunidades masculinas, sean comunidades canonicales, comunidades monásticas, comunidades urbanas o rurales. O sea, aumenta el número de sacerdotes, por ejemplo, dentro de los monjes, porque no todos los monjes, como no todos los frailes hoy en día, eso no existía entonces, tienen por qué ser sacerdotes. Se produce un aumento del número de sacerdotes y se produce también un incremento del número de misas, porque la misa conventual diaria pasa a ser obligatoria. O sea, en toda institución eclesiástica debía de celebrarse al menos una misa diaria, cosa que hoy en día igual diríamos, bueno, hoy en día no diríamos ya nada, pero nuestras abuelas hubieran dicho muchísimo. ¿Cómo no se va a decir al menos una misa? Pues miren, no. Ocurrió que hasta este momento no era obligatoria la misa conventual diaria. Podía haber iglesias monásticas o del género que fueran que no se dijera misa todos los días. Y no solamente la misa conventual diaria se hace obligatoria, sino que hacen su aparición las llamadas misas votivas. Ora por los pecadores, ora por los difuntos, ora por quien fuera. Estos fenómenos están acreditados en España para el último tercio del siglo VII. Es decir, ya con anterioridad al siglo IX, porque claro, no basta con que tengamos noticias de que ocurre un fenómeno o un cambio, tenemos que saber desde cuándo. No vayamos a decir, oh, esto es consecuencia de este cambio. De repente viene alguien y dice, sí, excelente idea, solo que el cambio ocurrió 200 años después. Trágico. Bien. O sea que, por un lado, el cambio en la práctica litúrgica consiste en eso, en un aumento del número de misas. Y en lo que se refiere al cambio en la concepción de la Eucaristía, tal innovación reside en el énfasis que se pone a partir de ahora en el papel del sacerdote en la celebración eucarística, en perjuicio de los laicos. Efectivamente, con anterioridad, digamos que el celebrante, el protagonista del sacrificio de la misa, el protagonista de la Eucaristía, era la Iglesia, considerando como la Iglesia a todos, tanto a los celebrantes, a los presbíteros, como a los laicos, aunque es verdad que el que consagraba era el sacerdote. Pero a partir de ahora podríamos decir que el protagonismo pasa al sacerdote, a tal punto que ya no es necesaria la presencia de los laicos para que haya una celebración eucarística. Bien, ¿qué va a provocar esto? Pues un aumento del número de misas individuales, es decir, sin asistencia de los laicos. Bueno, este aumento del número de misas va a tener como consecuencia
lo que hemos visto, la pluralidad planificada de altares. Es decir, se van a multiplicar los altares, pero además no altares distribuidos de cualquier manera, que eso podía haber existido antes, sino altares que tenían un espacio en el plano, en el edificio. Una pluralidad planificada de altares y, por lo tanto, de santuarios, porque cada altar tenía que estar en su capilla, en su santuario, eso por un lado. Bien, o sea, el aumento del número de misas provoca esto, la pluralidad planificada de altares y, por tanto, de santuarios. Mientras que la distinción entre las misas públicas con asistencia de fieles y las misas individuales sin asistencia de fieles se van a reflejar, van a tener como consecuencia la diferencia de tamaño de los santuarios o capillas. Se supone que el santuario o capilla central, que es mayor, se utilizaba para la celebración de las misas comunitarias, mientras que los santuarios laterales, que eran más pequeños, eran para ese tipo de misas individuales. Bien. Ahora bien, hemos visto por qué ocurre este cambio. Pero, ¿dónde y en qué momento aparece este cambio? Porque no apareció en Asturias. Casi, pero no. ¿Dónde y cuándo surge este cambio? Pues este cambio, es decir, la cabecera con triple santuario, aparece al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, a mediados del siglo VIII, tanto en el Imperio de Oriente, en el Imperio bizantino, como en Occidente, en Europa occidental, fundamentalmente en una región que gira en torno a los Alpes, lo que se llama el espacio perialpino. Zonas de Suiza, zonas del norte de Italia, zonas del Adriático oriental. Pero vamos, el territorio perialpino. Aparece ahí a mediados esta cabecera triple, con triple santuario, aparece ahí a mediados del siglo VIII. Pero, claro, eso nos queda un poquito lejos. Pero resulta que muy poco después, a fines del siglo VIII, esa misma tipología de cabecera aparece ya en el contexto hispano, o sea, en territorio hispano, o muy vinculado a lo hispano. Efectivamente, aparece en Septimania. Septimania es la región del sur de Francia, que es una región que efectivamente en estos momentos estaba muy vinculada a Hispania, toda vez que había sido parte del reino visigodo y estaba muy influida por el reino visigodo. O sea, en ese territorio del sur de Francia, pero que podemos considerar como una prolongación hispana, aparece la cabecera con triple santuario. Y además aparece de la mano de un hispano, Benito de Aniano, que era un visigodo que emigra a Francia, se establece en esa zona de Septimania y va a ser un gran reformador monástico. Intenta restablecer la regla benedictina en toda su pureza. Entonces, Benito de Aniano empieza construyendo un monasterio en Aniano, por eso se le llama Benito de Aniano, y en ese monasterio de Aniano sabemos por las excavaciones que se construyeron, como vemos a fines del siglo VIII, sendas iglesias de Santa María y de San Salvador, y esas iglesias tenían ya una cabecera con triple santuario. Observen, un santuario, dos santuarios, tres. Idem digo aquí. Claro, dirán, caramba, pero ¿eso qué es? Es que solo las hemos conocido por las excavaciones, entonces lo que está marcado más fuerte es lo que se ha encontrado con toda seguridad en las excavaciones, pero los arqueólogos, que son muy diestros, a partir de esos rastros insignificantes, han logrado reconstruir la integridad de la planta. Bien, entonces aparece en un territorio que puede considerarse como una prolongación de lo hispano en Septimania, en Aniano, en esas dos iglesias, y, por ejemplo, en otras iglesias derivadas de Aniano,
como es esta de San Pedro de Pasalmodi. Aquí se ven muchísimo mejor lo del triple santuario. 1, 2, 3. Bien. Pero al mismo tiempo, ya en Hispania, en el territorio mozárabe, es decir, en la parte de España ocupada por los musulmanes, aparece la cabecera triple con triple santuario en ejemplos como este de Santa Lucía de Trampal. Seguimos a fines del siglo VIII. E incluso se cree que en el mismo momento, a fines del siglo VIII, aparece también en el propio territorio asturiano, porque tenemos noticias de toda una serie de iglesias que tenían triple advocación. Y se ha pensado que eso probablemente estaba vinculado al hecho de que tenían triple santuario. Esto no puede saberse seguro, porque además esas iglesias han desaparecido de manera tan radical que no pueden ser ni excavadas. Y el que una iglesia tenga triple advocación no necesariamente implica que tenga triple santuario, porque, como ya digo, podía ocurrir que sí que tuviera 3 altares, pero no 3 santuarios. Espero haberme explicado con claridad respecto a esto. Bien. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que, como hemos visto por todos los ejemplos que he citado, a partir del siglo IX, esta fórmula de la cabecera tripartita con triple santuario ya era lo normal en el Reino de Asturias. Ciertamente, por lo que yo he dicho, de que este tipo de cabecera aparecía primero a mediados del siglo VIII en el Imperio Bizantino y en Europa Occidental, en la zona perialpina y tal, bueno, pues esto quiere decir que el cambio morfológico, es decir, la cabecera tripartita con triple santuario, no es algo que surgió en Asturias, lo cual hubiera sido imposible dada los pobres antecedentes arquitectónicos de la región. Efectivamente, uno de los grandes problemas que hay a la hora de estudiar el arte asturiano del siglo IX, bueno, o de fines del siglo VIII, es que uno dice, bueno, ¿y qué hubo antes? El desierto de Sáhara, aunque climatológicamente no corresponda, pero el desierto del Sáhara desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, es imposible que una región cuyos antecedentes arquitectónicos eran tan pobres surgiera una novedad tan importante. Por lo tanto, surgió donde ya he dicho, pero lo que sí es cierto es que el Reino de Asturias se incorpora muy rápidamente, menos de medio siglo después, a esta corriente. Y esto hay que valorarlo. Bien. Ya metiéndonos un poco a analizar la cuestión de los santuarios, de la arquitectura asturiana, hay que decir que con frecuencia las fuentes, fundamentalmente fuentes litúrgicas, cantos, oraciones, insisten en la idea de que el santuario es el lugar donde se encuentra la casa de Dios, es la casa de Dios. Efectivamente, una fuente como es el antifonario mozárabe, que es del siglo X, pero que refleja el estado de cosas anterior, dice: entraré en el santuario hasta la casa de Dios. Bueno, pues esta identificación del santuario con la casa de Dios aparece ratificada por la realidad. Aquí tienen ustedes el santuario principal de San Salvador de Valdedios, es decir, la capilla mayor. Bien, pues en esa capilla mayor o santuario de San Salvador de Valdedios, encima de la ventana hay esta inscripción. ¿Se ve? Es esto. Esto que vemos aquí. Véanlo en detalle. ¿Y qué dice la inscripción? Domini e Salvatoris nostri, cuyos es domus ista. Señor y Salvador nuestro, del cual es esta casa. Bien. Esa asociación del santuario con la casa de Dios es lo que trae como consecuencia que, a su vez, el santuario se identifique con la Jerusalén celestial. Porque después de todo, la morada de Dios, la casa de Dios,
se supone que está en la Jerusalén celestial. O sea, cuando se habla a veces del cielo, donde se supone que está Dios, en este momento, por influencia de las Sagradas Escrituras, ese lugar, donde, bueno, no es un lugar, pero en fin, se asocia con la Jerusalén celestial. Y efectivamente nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones el santuario de la capilla principal de las iglesias del prerrománico asturiano se identifica con la Jerusalén celestial a través de la decoración. Efectivamente, en unas ocasiones se identifica con la Jerusalén celestial como ciudad amurallada. Cuando se lee, por ejemplo, el Apocalipsis, se lee incluso en escenas mimeadas que acompañan el Apocalipsis o el comentario del Apocalipsis de Beato, se ve que cuando se quiere representar la Jerusalén celestial, se representa como una ciudad amurallada. Bueno, pues en algunos santuarios de iglesias asturianas, como este de San Adriano de Tuñón, el santuario está decorado con unas pinturas que representan una muralla con unas almenas escalonadas llamadas merlones, que son muy típicas en este momento por influencia de la arquitectura islámica. Aquí vemos el santuario y aquí, observen. O sea, que ha sido decorado con una representación de murallas, el santuario, para que así se identifique como la Jerusalén celestial en cuanto a ciudad amurallada. Otras veces la Jerusalén celestial se concibe como un palacio y se representa como un palacio. Bueno, pues de acuerdo con esa idea, en Santullano, en San Julián de los Prados, el santuario, la capilla mayor, está decorada con arquerías y columnas, que es la fórmula tradicional que se empleaba en la antigüedad cuando se quería representar un palacio. Cuando se decía, sí, pues aquí vamos a pintar un palacio. Bueno, pues se pintan unas arquerías y unas columnas y todo el mundo entendía que eso representaba un palacio. Es decir, que en el caso de Santullano, el santuario o capilla mayor de Santullano se identifica con la Jerusalén celestial como palacio a través de la decoración. Bien, ¿qué es lo que había en estos santuarios, en estas capillas? Bueno, en primer lugar, fundamental, lo que había era el altar, que era sobre el que se celebraba el sacrificio de la Eucaristía. Si no hubiera altar, los santuarios no serían santuarios. Entonces, estos altares se colocaban en el centro de cada capilla exentos. Normalmente no estaban adosados a las paredes, se colocaban exentos. Y podían ser de dos tipos. Un tipo era este, que es la forma de mesa, que están constituidos por un soporte de forma variada, unas veces era una columna, otras veces, como aquí, un pilar, y luego una losa horizontal. Por cierto, una curiosidad, el ara, es decir, el receptáculo de las reliquias, no estaba contra lo que uno podría pensar en la losa horizontal, sino que estaba en el soporte. En la parte superior del soporte había un hueco, se ha encontrado en los restos que se han localizado, un hueco, y ahí estaba la teca, es decir, la caja que contenía las reliquias. Bueno, el mejor ejemplo de este tipo de altar de mesa, porque además se conserva entero, es este de Santianes de Pravia, que actualmente no está en la iglesia de Santianes de Pravia. En Santianes de Pravia hay una copia, pero bueno. Y cuando se encontró, se vio que dentro del soporte tenía el hueco ese con la cajita, incluso se dice que la cajita era de plata y tal, la cajita se esfumó. Bien, este tipo de altar no es una creación asturiana, sino que viene ya del mundo visigótico, que a su vez lo había heredado del mundo paleocristiano. Es una tipología muy frecuente y desde luego en Asturias va a ser la más habitual. Lo que pasa es que normalmente
no se conservan altares enteros, sino que se han encontrado los soportes o las losas, etcétera, etcétera, y con frecuencia están en museos. Por ejemplo, San Miguel de Lillo tenía un altar muy notable con un soporte con decoración antropomorfa y tal, y con el tablero. Todo ello está en el Museo Arqueológico de Asturias. Y además, no sé por qué, francamente, en lugar de intentar hacer una reconstrucción y montar una pieza sobre otra, no, las tienen por separado. Motivos tengan. Este, como digo, es la primera tipología de altar y la más frecuente. La otra tipología de altar es el altar de forma cúbica, que es lo que su nombre indica, es decir, hablando pronto y coloquialmente, una caja de zapatos, un cubo. Esta tipología de altar tiene sin discusión su mejor ejemplo en el altar de Santa María del Naranco. Les aclaro que esto que ven aquí es una copia. El original se conserva en el Museo Arqueológico Provincial. Este tipo de altar, aquí tienen, lo más importante, lo único que tiene en el Museo Arqueológico Provincial es la parte superior, digamos, la losa superior, que tiene además una inscripción pues, muy relevante. Bien, esta tipología de altar, en cambio, era bastante excepcional, no era nada corriente. Y, además, probablemente, al contrario que el otro caso, que era una herencia del pasado, esta tipología de altar es posible que sea una creación asturiana. Bien, sobre estos altares se complementaban con toda una serie de elementos. Se vestían con tejidos muy ricos, como hoy en día, bueno, manteles, frontales, etcétera, etcétera. Se suspendían de la bóveda coronas votivas y se colocaban encima del altar cruces, candelabros, vasos sagrados, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos por las fuentes. Por ejemplo, el Antifonario mozárabe o el Liber Ordinum, que es un libro en que se van desarrollando los distintos rituales de las misas, según el tiempo, digamos, eclesiástico, según se tratara de una ceremonia de ordenación o de una ceremonia funeraria o incluso de una ceremonia celebrada para, digamos, proporcionar ayuda a los reyes de cara a la guerra. Bien, pues efectivamente estas fuentes, por ejemplo, en el ritual de la vigilia del sábado de Pascua, dicen que mientras se lee el Génesis se vuelve a vestir el altar. Esto se explica porque, en cambio, el Jueves Santo el altar se había desvestido completamente. O sea, el ritual del Jueves Santo se dice que después de la misa de la Cena del Señor que se desviste el altar, que se le quitan todos los ornamentos, los vasos sagrados, los adornos, se le deja desnudo. Y entonces en la vigilia de Pascua, el sábado, se volvía a vestir el altar y se colgaban coronas sobre él. De hecho, lo que dicen estos textos es: durante esta lectura, se refieren a la lectura del Génesis, se viste el altar y se colocan coronas sobre él. En el ritual del Viernes Santo se dice también que la Santa Cruz debe ponerse en un soporte sobre el altar. O sea que las fuentes nos están indicando que sobre el altar se colocaban cosas. Ora las coronas votivas colgando de la bóveda, ora encima de la mesa del altar, cruces, vasos sagrados, etcétera, etcétera. Bien. Y además, esto aparece atestiguado por las miniaturas, creía haber traído alguna, pero no he logrado localizar algo, en fin, por las miniaturas y, lo que es más importante, por la realidad. Piensen ustedes en las famosas coronas votivas de Guarrazar. Es verdad que son de época visigótica, pero en la época asturiana existía lo mismo, según indican las fuentes, lo que pasa es que no hemos conservado ninguna. En lo que se refiere a las cruces, piensen ustedes en las cruces asturianas, la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria. ¿Dónde creen que estaban esas cruces? Pues sobre los altares. Bien.
Con frecuencia en los santuarios encontramos también estos elementos que son pequeños tabernáculos hechos de obra, de fábrica, o sea, no de madera, que estaban adosados al muro testero, es decir, al muro del fondo. Normalmente tenían forma de templete, con una cubierta a doble vertiente, y estaban insertos o estaban protegidos por un arco de medio punto soportado por columnas. En ocasiones estas columnas no eran reales, sino que eran pintadas, pero el mecanismo es el mismo. Este arco lo que pretendía era ennoblecer el tabernáculo. Por muy buenas razones. ¿Cuál era la función del tabernáculo este? Pues aunque se ha discutido mucho, se ha llegado a la conclusión que la función de los tabernáculos era la misma que la de los agrarios actuales. Estaban destinados a albergar, probablemente en este huequecillo, un copón o una apíside que contendría la reserva eucarística. Hay textos del XVI Concilio de Toledo, de fines del siglo VII, que apuntan por ahí. Dice que la reserva eucarística que debe ser pequeña y que se debe colocar en un sitio digno, etcétera, etcétera. Y se piensa que el sitio digno eran estos tabernáculos. Bien, como ejemplo de estos tabernáculos tenemos este, que es el de la Cámara Santa de Oviedo, concretamente del nivel inferior, la cripta dedicada a Santa Leocadia. O este otro, claro, olvídense del elemento central, que está en el santuario o capilla mayor de Santullano de los Prados. En el caso de Santullano de los Prados, cada uno de los 3 santuarios tiene su correspondiente tabernáculo. A veces se dice que solo había en el santuario principal. No. También podía haber en los laterales, como acredita el caso de San Julián de los Prados. ¿Qué más podía haber en los santuarios? Pues en los santuarios también había estos elementos que son las credencias, que son unos nichos excavados en el muro de forma cuadrada, pero con un remate superior semicircular. Es interesante señalar que este tipo de elementos, estas creencias, no aparecen en todas las iglesias asturianas. Da la impresión de que solo hacen su aparición en la segunda mitad del siglo IX, incluso más bien a finales del siglo IX. Y, de hecho, solo son originales los de Valdedios, que son los que vemos aquí, y de San Adriano de Tuñón. ¿Cómo sabemos que son los originales? Pues por la pintura. Porque, en cambio, por ejemplo, Santullano también tiene credencias, pero no son originales porque rompen la pintura. ¿Cuál es la función de estas credencias? Pues se ha llegado a la conclusión que las credencias, dada su cercanía al altar y su reducido tamaño, tenían una función auxiliar en el culto. Es decir, ahí se depositaban los vasos sagrados, las patenas, las vinajeras y paños variados. Bien. Los santuarios tenían también elementos, y esto es lo último, elementos de delimitación, o sea, elementos que los delimitaban, que los separaban del resto de la iglesia. Y esos elementos de delimitación son fundamentalmente los canceles y los cortinajes. Efectivamente, el santuario, los santuarios, porque en el arte asturiano eran 3, eran lugares reservados al clero y en los que estaba prohibido la entrada a los laicos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, cosa que indica claramente el primer concilio de Braga, que además dice que se remite a concilios anteriores. No está permitido a los laicos, varones y mujeres, entrar en el santuario para comulgar, sino solo a los clérigos, como establecen los cánones antiguos. Bien.
Es precisamente esta restricción y el sentido carismático del lugar, o sea, el carácter sacratísimo del lugar, lo que obliga a delimitarlo con esas barreras, con esos canceles y con esos cortinajes. Lo más habitual eran los canceles, que podían ser de dos tipos: los canceles bajos y los canceles altos. A su vez, los más usuales eran los canceles, bajos. Los canceles bajos eran tableros que se colocaban, tableros rectangulares que se colocaban verticalmente y que podían ser de materiales muy diversos. Los que han llegado hasta nosotros, por buenas razones, son de piedra, pero sabemos que existieron de madera, de cerámica, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces se colocaban, para eso eran canceles bajos, se colocaban sobre el pavimento. Y aparecen citados por las fuentes, por ejemplo, el Ibero Orten dice: durante la vigilia del sábado de Pascua, que los sacerdotes se coloquen por su orden ante los canceles. Pero además de las fuentes, su existencia está acreditada por la arqueología. Han dejado huellas, observen, tanto en los soportes como en el suelo. Estas incisiones que ven aquí eran para encajar los canceles. Y los había tanto en el santuario principal, como es este caso, como, esto es un detalle de lo mismo, de San Salvador de Priesca, como en los santuarios laterales. Observen aquí exactamente lo mismo. Esas incisiones verticales que ven de Santiago de Gobiendes, de uno de los santuarios o capillas laterales de Santiago de Gobiendes, era para incrustar los canceles. O sea que en muchos casos en que el cancel no se ha conservado o se ha conservado fragmentariamente, sin embargo, estas huellas nos permiten saber que había canceles bajos. Bien, además de los canceles bajos, había también canceles altos, que es lo que probablemente muchos conocen con el nombre de iconostasios. Pero ese nombre de iconostasio no es exacto, porque los iconostasios son unos elementos frecuentes en el arte bizantino y en realidad son una cuestión muy distinta. De entrada, de los iconostasios, de ahí el nombre, cuelgan tablas con representaciones sacras, cosa que no ocurre en este tipo de elementos. Y entonces es más correcto denominarlos canceles altos. El ejemplo mejor y excepcional que hemos conservado en el arte asturiano es este de Lena. En el arte del siglo X, en el arte mozárabe, tenemos otro cancel alto en San Miguel de Escalada. También, bueno, aquí tenemos el cancel bajo. Este es uno de los, es uno de los pocos, no. Es el único cancel bajo que se conserva in situ, porque, de nuevo, se han encontrado muchos restos de cancel, sobre todo de San Miguel de Erillo, pero se conservan en el Museo Arqueológico Provincial, etcétera, etcétera. Un cancel bajo que se conserve in situ, solo el de Santa Cristina de Lena. Igualmente, otra barrera podían ser, aquí tenemos el cancel alto de Santa Cristina de Lena, el anverso, el reverso. Bien, otra barrera de delimitación, siquiera visual, eran los cortinajes, que se colgaban en el arco triunfal y cuya función era ocultar el santuario en el momento de la consagración. Claro, los cortinajes, por su propia materialidad, échenles ustedes un galgo, o sea, no se conserva absolutamente ninguno. Entonces, sin embargo, sabemos que existieron por las fuentes, por las miniaturas e incluso por las huellas que han dejado en el propio edificio, que ya vamos a hablar de ello. Curiosamente, este procedimiento de ocultar
el santuario en el momento de la consagración, que las fuentes llaman la vela altaris, o sea, la velación del altar, es muy posible que sea en España, por lo menos, una novedad introducida en el Reino de Asturias, porque las fuentes no mencionan nunca nada similar para la época visigótica. Por eso da la impresión que, al menos en España, la vela altaris no se dio hasta el Reino asturiano. De su importancia da idea el hecho de que el antifonario mozárabe, al desarrollar la ceremonia de consagración de la basílica, que no es poco eso, se refiera, por un lado, a la vestición del altar, que todos somos conscientes de que el altar es muy importante, es fundamental, pero simultáneamente a la vestición del arco. De hecho, dice, cuando se visten el arco y el altar. Bueno, mejor dicho, el altar y el arco, pero da igual. Entonces, como digo, el empleo de este tipo de cortinajes queda atestiguado por las fuentes, queda atestiguado por la miniatura en los beatos. Por ejemplo, estoy pensando en el beato de Gerona, y muchas veces que se representa el arco triunfal del santuario con cortinajes. Pero es interesante señalar que queda atestiguado por la propia arqueología, por la propia realidad. Efectivamente, esta es la iglesia de San Adriano de Tuñón. Bueno, pues si se fijan ustedes, el arco, lo que es el arranque del arco, técnicamente esto se llama los almeres, pero bueno, esos son palabrejas. El arranque del arco, si se fijan, está muy retranqueado con relación a la parte superior del capitel. ¿Para qué era eso? Para que allí se pudiera apoyar una viga, de cuya viga se colgaba el cortinaje. En el caso de San Salvador de Valdedios, incluso se han conservado estos elementos que eran las poleas que permitían bajar y subir el cortinaje. He encontrado una reconstrucción, en fin, no voy a decir que maravillosa, pero ya bastante es, de cómo se calcula que era la iglesia de San Salvador de Valdedios en origen, totalmente pintada, y sobre todo me interesa la presencia de los cortinajes colgando de las poleas y de los canceles. Bien. La segunda parte de las iglesias, la segunda zona de las iglesias, era el coro. Del coro sabemos que estaba situado delante del santuario, pero es difícil precisar más. Quizá los ejemplos más claros, o sea, los casos en los que mejor se puede decir, esto es el coro, aquí está el coro, son Santullano de los Prados, donde el coro se ha identificado con el transepto. Aquí tenemos los santuarios, las capillas, y aquí el cuerpo de naves. Esto es el transepto, este espacio. Bueno, pues aquí estaba el coro de Santullano. También el coro se ha logrado localizar, se ha logrado saber cuál era su emplazamiento en San Salvador de Valdedios, donde ocupaba el tramo más oriental del cuerpo de naves. O sea, el tramo más oriental de la nave norte, el tramo más oriental de la nave central, el tramo más oriental de la nave sur. El tramo más oriental del cuerpo de naves desde el muro norte hasta el muro sur. Aquí lo tienen marcado. Bien. ¿Cuál era la función de estos coros? Bueno, pues la función de estos coros, inicialmente los coros eran un espacio destinado a los cantores, de ahí el nombre de coro. Pero muy prontamente, y desde luego para esta época ya, el coro se había convertido en el espacio propio del clero, de acuerdo con lo que dice el tan traído y llevado Cuarto Concilio de Toledo sobre el lugar en que se colocaba cada uno de los grupos humanos, que dice el clero en el coro. Creo que comulga en el coro. El coro es el espacio propio del clero que no estaba actuando como celebrante, porque el espacio de esos era el santuario.
Además, funcionaba como un área de expansión, de extensión del santuario, en el sentido de que determinadas ceremonias o determinadas partes de ceremonias se celebraban en el coro. Por ejemplo, la ceremonia de ordenación de alguno de los rangos del clero, porque no todo el clero era igual, había presbíteros, había diáconos, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos de estos niveles del clero, la ceremonia de ordenación se hacía en el coro, no la de los presbíteros. Y además, por ejemplo, también en los entierros de los obispos, la ceremonia ciertamente se desarrollaba en el santuario, pero el cuerpo del obispo se dejaba depositado en el coro. O sea que el coro funcionaba como un espacio auxiliar del santuario. Y por último, el coro también, y es lógico, funciona como un elemento articulador de los distintos espacios. Para pasar del santuario principal a los santuarios laterales había que hacerlo por el coro. Para pasar de los santuarios a las sacristías también había que hacerlo por el coro, e idem para pasar de los santuarios a las naves. O sea, es un elemento articulador de espacios. El coro estaba delimitado por canceles, exactamente igual que ocurría con el santuario, según hemos visto. Y esos canceles, esta es la huella de canceles, esos canceles lo que hacían, era separar el coro de las naves, que era la zona propia de los fieles, porque el coro era efectivamente un espacio de acceso restringido reservado al clero, como ya ha dado a entender. Entonces, tienen ustedes que tener presente que en las iglesias asturianas existían como dos hileras de canceles. Estaban los canceles que cerraban los santuarios y luego estaban los canceles que separaban el coro del cuerpo de naves. Es decir, que había dos líneas de canceles. Bueno, de nuevo, la existencia de canceles del coro, no del santuario, del coro, lo conocemos por las fuentes, porque algunas fuentes hablan, por un lado, de los canceles de los santuarios, que llaman cancelis altaris, y por otro lado, de los canceles de coro, que llaman cancelis coro. Y además, sabemos que existieron, de nuevo, por las huellas que han dejado. O sea, este espacio que hay aquí es el coro. Entre este soporte y entre este soporte, esto es el coro. Entonces, los canceles que había aquí eran los canceles del coro. Separaban el coro del cuerpo de naves. Excepcionalmente, en Santullano, el coro está separado del cuerpo de naves no ya por canceles, sino por un arco triunfal absolutamente monumental. Esto es un caso único. ¿Se podría acaso considerar un cancel alto? Pues un cancel alto de una envergadura que para qué. Bien. Las fuentes nos dicen además que el coro se dividía en distintas zonas. Se habla de dos coros, pero esto hay que entenderlo bien. No es que existieran exactamente dos coros, sino que existían dos partes del coro. Un coro que estaba más cerca del santuario y que era el de los sacerdotes, el de los presbíteros, y un coro que estaba más lejos del santuario, que era el de los diáconos. Y el testimonio más claro sobre esto lo tenemos de nuevo en el Cuarto Concilio de Toledo, que dice: algunos diáconos llegan a tal soberbia que se anteponen a los presbíteros e intentan colocarse delante, en el primer coro, dejando para los presbíteros el segundo coro. O sea, un primer coro, que era el de los presbíteros, más cercano al santuario, un segundo coro, el de los diáconos, más lejano al santuario. Pero además, la existencia de esta división interna de los coros, de nuevo, está acreditada por la arqueología y, de nuevo, la encontramos aquí en Valdedios. Efectivamente, observen que en Valdedios no solamente hay huellas de canceles en los soportes que separan el coro de las naves, sino huellas de canceles
en los soportes que separan el centro del coro de los laterales del coro. Ergo, el coro de Valdedios estaba compartimentado. En este caso se ha pensado que la parte central se dejaba libre y que el clero, presbíteros y diáconos se situaban cada uno en una de las partes laterales. Bueno, la tercera y última parte que menciona el Cuarto Concilio de Toledo era la zona destinada al pueblo, a los laicos, que llama extracoro, es decir, fuera del coro. Efectivamente dice que el sacerdote y el diácono comulguen delante del altar, el clero del coro y el pueblo fuera del coro. Las naves tienen tan poca importancia que en España, por lo menos, ni siquiera tienen nombre propio. O sea, no se dice que los fieles estén en las naves. No, se dice que los fieles estén extracoro. O sea, se definen las naves con relación al coro. Y esto se refleja a su vez en que es el elemento, la zona de la iglesia, de la que menos nos hablan las fuentes. Prácticamente, por las fuentes casi no sabemos nada. En todo caso, por lo que dicen las fuentes, podemos calcular que dentro de las naves podía haber separaciones, podía haber a su vez distintas zonas. Separaciones entre sexos, entre hombres y mujeres, y separaciones también entre lo que podríamos llamar los fieles de pleno derecho, que asistían a la totalidad de la misa, desde el principio hasta el final, y otro grupo de fieles que eran los catecúmenos, penitentes y miembros de otras religiones, que solo asistían a la primera parte de la misa hasta pasado el Evangelio. Cosa que sabemos por el Concilio de Valencia, que dice que los sacrosantos evangelios se lean antes de presentar las ofrendas, o sea, antes del ofertorio, y de la despedida de los catecúmenos, porque es muy provechoso el que oigan los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo no solo los fieles, sino también los catecúmenos y penitentes, y aun aquellos que son de otras creencias. Claro, el Concilio de Valencia es del siglo VI. En el siglo IX, en Asturias, probablemente catecúmenos no existían, porque ya se bautizaban los niños, pero en cambio penitentes, esos seguro que existían, y esos no podían asistir a la totalidad de la misa, sino que tenían que marcharse después de la lectura de los evangelios. Y se piensa que estos grupos tenían lugares distintos en las naves. Bueno, y por último, aquí vemos el cuerpo de naves de San Julián de los Prados, el de San Pedro de Nora. Observen que son todos muy similares. El de San Salvador de Valdedios, el de San Adriano de Tuñón, el de San Salvador de Priesca y el de Santiago de Gobiendes. Bien, por último, las sacristías. Las fuentes, ya desde época visigótica, mencionan una serie de dependencias que unas veces las llaman sacrarium, otras veces preparatorium, otras veces donarium, otras veces tesaurum, y que se piensa que deben considerarse sacristías, que eran sacristías. En el caso del sacrarium está clarísimo que era una sacristía, porque aparece mencionado por San Isidoro en las etimologías y dice que su función era guardar los objetos sagrados, que es la función de una sacristía actual. Efectivamente dice, en su sentido propio, el sacrarium es el lugar del templo en que se depositan los objetos sagrados. Por lo tanto, cuando las fuentes nos hablan de que una iglesia tenía un sacrarium o algo así, está diciendo que tenía una sacristía para los objetos sagrados. En el caso del preparatorium no está tan claro, pero las citas del antifonario mozárabe y del Liber Ordenum, que dice que el Jueves Santo, después de la Cena del Señor, se desvestía todo el altar, se le quitaban los ornamentos, los vasos sagrados, las cruces, etcétera, etcétera, y se llevaba todo eso al preparatorium, parece dar a entender que era igualmente una sacristía donde se guardaban estos elementos. En lo que respecta al donarium,
aparece mencionado en las etimologías por San Isidoro, juntamente con el sacrario, y ahí nos dice claramente cuál era su función, que por otra parte se refleja en el nombre. El donarium era el lugar en el que se guardaban los dona, es decir, los dones, u oblata, es decir, las ofrendas, hechas a la Iglesia. Efectivamente, San Isidoro dice, donarium es donde se guardan las ofrendas. Estas sacristías, aunque me adelante un poco en el tiempo, se supone que se localizaban a los lados de la iglesia, se adosaban a los muros laterales de la iglesia. Normalmente a la altura del tramo más oriental. Veremos luego una serie de ejemplos en que ocurre así. Hay un caso excepcional que no es el tramo más oriental, sino el inmediato. Y luego, claro, en el caso de Santa Cristina de Lena, que no tiene naves laterales, pues se adosan al centro de los lados. Pero siempre es lo mismo, o sea, se adosaban a los laterales. Bien a las naves laterales, bien a la única nave, como es este caso, pero al centro de los lados. Aquí las vemos en el plano y aquí en la realidad. En el caso de San Salvador de Valdedios, ya la ubicación es la canónica. San Salvador de Valdedios es una iglesia mucho más, sigue la tipología habitual, basilical de 3 naves, y entonces las sacristías se adosaban a las naves laterales a la altura del tramo más oriental. Lógico, porque así quedaba más cerca de los santuarios. Bueno, aquí vemos las sacristías en la realidad. La norte, al otro lado hay otra, aunque está reconstruida, pero bueno, es igual. Aquí tenemos la puerta de entrada en San Salvador de Valdedios, la puerta de entrada a la sacristía sur y la puerta de entrada a la sacristía norte. Dirán, oiga, ¿y por qué no nos pone usted una foto de las sacristías? Caramba, miren, porque las sacristías son de un tamaño tan reducido que no hay manera de sacar fotos. Y aquí debo mencionar a mi buen amigo Roberto Chaverri, por el mismo precio podría mencionar a Elena Aranda, a las cuales deben ustedes las fotografías estas, que sin discusión son lo mejor de la conferencia, por no decir lo único positivo. Bien, entonces decíamos que el donarium es mencionado por San Isidoro como el sitio donde se guardan los dones o las ofrendas. Bueno, pues además de esto, resulta que tenemos una iglesia asturiana que tiene una de estas sacristías que cuenta con una inscripción sobre la puerta que claramente nos dice que esto era un donarium. Concretamente, la dependencia norte de San Salvador de Valdedios, que suponemos que era una sacristía, era concretamente un donarium. Observen que tiene una inscripción sobre el dintel. ¿Qué dice la inscripción? Si alguien intentase desgregar o apoderarse de estas ofrendas nuestras que hemos dedicado a San Salvador, padezca largo tiempo la amargura del terrible mal, para que igualmente se lamente con Judas. Si alguien intentase desgregar o apoderarse de estas ofrendas, dona. Ergo, esto era un donario. Es un caso extraordinario en que aparece documentado el tal. Bien, pues todo llega al final en esta vida, incluso los rollos macabeos.